Los vinos de la denominación de origen Valencia celebran, como viene siendo habitual, su Noche del Vino Valenciano. El Jardín Botánico de la capital del Túria es el punto de encuentro para más de 30 bodegas adscritas a esta denominación de origen protegida, una de las que mayor crecimiento han experimentado en los últimos años. En 2011 superaron los 45 millones de botellas, un 6% más que el ejercicio anterior. Como un acto espectacular para atraer a la gente, al público en general. El vino está muy alejado de la gente, del público. Hay que acercarlo, hay que hacerlo accesible y sin ningún complejo y disfrutar de él. Es la puesta de largo de los vinos de la denominación de origen Valencia. Yo creo que esto se ha convertido ya en una referencia de vinos valencianos, aunque solamente estén aquí los vinos de la denominación de origen Valencia. Un tinto blanco. Valencia es una denominación de origen atractiva para las bodegas de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana. La DEO Valencia lo que tiene es ese clima, esos suelos que aportan, que están diferentes, como dice su lema, somos variedad. Su punto fuerte está en la exportación. La marca Valencia vende porque ofrece variedad e innovación para penetrar en los mercados más exigentes. Es la herramienta de futuro y la herramienta de presente con la que podemos defendernos en los mercados de exportación, en los mercados exteriores. Valencia ha modernizado los criterios de producción y se ha adaptado a la demanda del consumidor. Con la adopción de las medidas de la Unión Europea, pues se ha acogido los agricultores para tener una salida digna, pues ante un poquito los precios bajos que existían en el mercado de lo que es tan difícil de trabajar, ¿no? Lo que es la vid. Pues hemos traído la gama Les Lunes, que tenemos un tinto joven de Tempranillo, un blanco de Macabeo y Moscatel y un rosado de Uva Bogar. Sobre todo lo que quiero es que veáis estos vinos, que al final es un poco nuestra gama de vinos jóvenes, pensado para ese público que quiere tener una exigencia, pero por otro lado quiere un precio. Una gama donde hacemos monovarietales. Le llamamos al vino por el varietal y lo que vamos a hacer es apostar por una calidad con denominación de origen Valencia. Un criterio importante para reforzar el consumo interno es formar prescriptores de vino valenciano. La DEO puso en marcha el curso de sommelier experto en vinos valencianos hace algunos años, con excelentes resultados. Creemos que es un arma indispensable. Ten en cuenta que los restauradores, los dueños de restaurantes, los sommeliers, los camareros, jefes de sala, que salen formados en nuestro máster, salen con un conocimiento súper amplio de lo que son los vinos valencianos. Y aparte de ese conocimiento de los vinos valencianos, salen con un conocimiento sobradamente, digamos, reforzado de lo que es el mundo del vino en general. Yo creo que tenemos un nombre, que es Valencia, que tenemos que protegerlo, que tenemos que potenciarlo mucho. Y tenemos que llegar un día en que la gente pida un Valencia. Igual que pide el nombre de otra denominación de origen, aquí tenemos que conseguir que la gente pida un Valencia. La presencia en las ferias más importantes, campañas de promoción, así como la consolidación de los programas de ayuda de la OCM para conquistar nuevos mercados, ha sido posible gracias al apoyo de la Consellería de Agricultura. O Vino en la Copa, una iniciativa de la Federación de Hostelería para mejorar el servicio del vino. Al valenciano le gustan sus vinos por su excelente relación calidad-precio, pero también quieren que el resto del mundo los conozcan.